Bienvenido a nuestro canal. Pon likes y escribe comentarios sobre esta historia. Disfruta escuchando. Estaba leyendo las noticias en mi tableta con mi esposa Elise, con quien había vivido durante 9 años, después de terminar nuestro desayuno del sábado por la mañana, cuando sonó el timbre de la puerta. Elise se sobresaltó ligeramente, y yo había notado que había estado un poco nerviosa y inquieta durante la semana anterior, lo que había llevado a una intimidad muy buena entre nosotros, mucho mejor que la intimidad aburrida e insípida que habíamos tenido durante los últimos 6 meses. Iré a abrir, dije, colocando mi iPad en la mesa y dirigiéndome a la puerta. Cuando la abrí, vi a 2 hombres que mostraban sus placas de identificación como oficiales de policía. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?», pregunté. «¿Es usted el señor Brian Campbell?», preguntó el oficial más grande. Asentí con la cabeza. «Somos los oficiales Stevens y Peters del Departamento de Policía de Austin, señor. Estamos aquí para ejecutar una orden de registro», dijo, entregándome un paquete de documentos. «¿Una orden de registro?», exclamé confundido. «¿Por qué, señor?». «Todo está descrito en la orden», respondió. «Le daremos unos minutos para leerla. También puede contactar a su abogado si lo considera necesario. También nos gustaría hablar con su esposa, Elise Campbell, si está disponible». «Está en la cocina», dije, llevando a los 2 oficiales al pasillo. Leí la orden y descubrí que estaba emitida específicamente para mi esposa Elise en relación con cualquier arma de fuego que pudiera poseer y cualquier propiedad que pudiera pertenecer a un tal Conrad O'Brien. Al regresar a la cocina con los oficiales, pregunté, ¿esto tiene algo que ver con ese hombre rico que fue encontrado muerto la semana pasada? Mi esposa trabaja para una de sus empresas, pero no lo conocemos. Nunca lo he visto. Mientras decía esto, miré a mi esposa y vi que su rostro había palidecido y sus ojos estaban llenos de shock. «Elise, ¿sabes algo sobre esto?», pregunté, con irritación en mi voz. «Señor, por favor, permítanos hacer las preguntas», dijo uno de los oficiales. «¿Puede sentarse en algún lugar fuera de la cocina? Tenemos algunas preguntas que hacerle a la señora Campbell». «¿Está detenida?», pregunté. «Creo que debería hablar con un abogado antes de responder a un montón de preguntas», dije. «Elise, ¿quieres que llame a mi abogado y vea si puede encontrar a alguien que te represente?», pregunté. «Sí, por favor», respondió Elise, con lágrimas en los ojos. «Esto es su derecho», dijo uno de los oficiales. «¿Por qué no programamos una entrevista para la semana que viene? Ahora mismo, solo estamos recopilando evidencia y nadie está detenido. De hecho, también nos gustaría tener una conversación con usted, señor Campbell. Podemos hacerlo en la comisaría al mismo tiempo que la entrevista de su esposa, por supuesto. Tiene derecho a tener representación legal durante la entrevista si lo desea». «Una pregunta más, señor», dijo el oficial. «¿Tiene armas de fuego en la casa que debamos saber?». «Primero, estoy dispuesto a hablar con ustedes aquí, no en la comisaría», respondí. «Nunca he conocido a O'Brien y no tengo nada que esconder. Segundo, sí, tengo algunas pistolas, todas las cuales están cerradas en mi caja de seguridad, excepto una en el cajón de mi mesita de noche. ¿Puede acompañar al oficial Peters a recuperar la pistola del cajón de su mesita de noche y luego abrir su caja de seguridad para que podamos echar un vistazo?», preguntó el oficial. Acepté, ya que no tenía mucha opción y quería parecer cooperativo. «Por supuesto, síganme», dije, y llevé al oficial Peters a la habitación principal. Una vez allí, señalé mi mesita de noche. «Está en el cajón superior». El oficial Peters, con guantes, abrió el cajón y sacó mi pistola Torres Judge con una varilla de recolección de evidencia y la colocó en una bolsa de evidencia. «Gracias, señor», dijo. «¿Podría mostrarme ahora su caja de seguridad?». «Por supuesto», dije, llevándolo a mi oficina. Una vez allí, ingresé la combinación y abrí la puerta de la caja de seguridad. «Señor, vamos a llevar todas las armas de fuego a nuestro laboratorio para realizar pruebas antes de irnos. Le emitiremos un recibo por los artículos que confiscamos. Una vez que todo haya sido revisado, su propiedad será devuelta».
Está bien, dije, comprendiendo que no tenía otra opción. Peter habló en un micrófono pequeño. Michaels, necesito que tú y tu equipo vengan aquí y comiencen a inventariar las armas de fuego del propietario. Entendido, jefe, respondió una voz desde el altavoz. Momentos después, Michaels y su equipo estaban en mi oficina con contenedores y bolsas listos para inventariar y recoger las armas. Miré a Peters, quien asintió con la cabeza y luego se aclaró la garganta. Está bien, chicos. Estamos aquí para buscar en las instalaciones cualquier artículo mencionado en la orden. Específicamente, estamos buscando armas de fuego adicionales. Michaels asignará a cada uno de ustedes un área de búsqueda. Vamos a trabajar. Durante las siguientes horas, el equipo se dispersó y buscó exhaustivamente en nuestra casa y en los 2 coches que teníamos estacionados en el garaje. Mientras no fueron destructivos, la casa estaba ciertamente en desorden cuando la búsqueda terminó. Esperamos unos 10 minutos mientras el equipo forense y los 2 oficiales conferenciaban cerca de sus coches. Seguí mirando a Elise, dándole mi mejor mirada de qué diablos está pasando. Luego, el oficial Peters llamó a la puerta. La abrí y me entregó un recibo, agradeciéndome por cooperar con la búsqueda como si tuviera una opción. Asentí con la cabeza, revisando el recibo y notando que solo habían tomado armas de fuego, 5 rifles largos y 4 pistolas. Me preguntó si podía hablar con la señora Campbell y, una vez más, lo llevé a nuestra casa. Ellie seguía sentada en la mesa de la cocina, con la cabeza baja y parecía que había estado llorando. El oficial le pidió que se reuniera con él en la comisaría más tarde en la semana, una vez que su abogado estuviera disponible. Ella asintió y dijo, está bien. Luego, me pidió que lo acompañara a mi oficina y me informó que tenía derecho a un abogado si lo deseaba. Dije que no necesitaba uno, ya que nunca había conocido a O'Brien y no tenía nada que esconder. La entrevista fue exhaustiva, pero duró menos de 1 hora. Como nunca había conocido a O'Brien, querían saber si tenía alguna queja contra él, quien aparentemente había estado durmiendo con mi esposa. También querían verificar mi coartada. Me preguntaron sobre mi paradero la noche en que O'Brien fue asesinado. Pregunté cuál era la fecha y me la dieron. Saqué mi iPhone y revisé mi calendario. Estaba en la casa de mi amigo Lee Rogers esa noche. Y Liz me había dicho que se quedaría en la casa de su tía en Fredericksburg, así que llamé a Lee y me invitó a su casa. Expliqué que después de cenar con la esposa de Lee, Pat, charlamos un rato y luego Lee me llevó en su avión privado, ya que es un piloto aficionado. Expliqué que en su barrio, Breakaway Park en Cedar Park, hay un aeródromo privado y que muchos de los residentes, incluyendo a Lee, tienen sus propios aviones y hangares. Resultó que los oficiales estaban familiarizados con el área. Les dije que despegamos alrededor de las 8 de la noche y regresamos aproximadamente 1 hora después. Me preguntaron quién pilotó el avión y les dije que no fui yo, pero que Lee había sido piloto militar durante muchos años, así que me sentí perfectamente seguro volando con él. Me dijeron que podrían necesitar verificar mi historia, así que les di el nombre completo, la dirección y el número de teléfono de Lee. Más tarde, hablé con Lee y me enteré de que la policía había entrevistado a él y a Pat en su casa y que ambos confirmaron mi historia. También les ofrecieron footage de vigilancia que obtuvieron de su asociación de propietarios. El footage era de una cámara apuntando al aeródromo, mostrando aviones despegando y aterrizando. El video confirmó que el avión de Lee despegó a las 8:05 de la noche y regresó a las 9:15 de la noche. La policía me agradeció por mi cooperación y se fue. Regresé a la cocina y hablé con mi esposa. ¿Qué diablos significa todo esto? Trabajas en una de sus empresas, pero nunca pensé que tuvieras algo que ver con esa escoria de O'Brien. ¿Qué está pasando, Elise? ¿Estabas teniendo un affair con ese idiota? Ella miró hacia arriba, con su labio inferior temblando y lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho, gimoteó, y luego se levantó de su asiento y corrió hacia nuestro dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella. La semana siguiente fue caótica. Los canales de noticias locales se enteraron de la orden de registro y nos acosaron a Elise y a mí para que diéramos entrevistas o comentarios. El asesinato de Conrad O'Brien era la noticia local más importante.
No dijimos nada, tal como nos había instruido su abogado. Mi abogado me refirió a Ted Walker, un abogado defensor penal local, para que representara a Elise. Por alguna razón, Elise no quería que yo estuviera presente en la reunión que había programado con Ted para el lunes por la tarde. Algo definitivamente estaba mal. O'Brien había hecho millones desarrollando software y proyectos en línea. Sus empresas habían empleado a más de 1,000 personas, pero hace unos años externalizó la mayor parte de su trabajo de desarrollo a la India para reducir costos. Sin embargo, seguía empleando a un buen número de personas, incluyendo a Elise. Sin embargo, había rumores de que el viejo Conrad era un mujeriego, particularmente aficionado a apostar a mujeres casadas atractivas. Walker había organizado una reunión con la policía para el viernes a las 9:30 de la mañana. Elise me dijo que Ted creía que la policía solo estaba pescando información y que dudaba que algo sustancial saliera de ello. Bueno, Ted no podía haber estado más equivocado. Alrededor de las 11:30 de la mañana del viernes, recibí una llamada de una Elise angustiada, informándome de que después de la entrevista, la policía la había arrestado y acusado del asesinato de Conrad O'Brien. Fue llevada a la cárcel de mujeres del centro de la ciudad, con una audiencia de fianza programada para el lunes siguiente. Le pregunté si podía asistir a la audiencia de fianza, pero me dijeron que estaba cerrada al público. El lunes por la noche, Elise me llamó y sonaba como si hubiera estado llorando. Me dijo que su fianza había sido fijada en 500,000 pesos y me preguntó si podía pagarla por ella. Como nunca había estado involucrado en el sistema de justicia penal antes, busqué en Google sobre la fianza y descubrí que un agente de fianzas típicamente cobra una tarifa no reembolsable del 10% del monto de la fianza. Maldición, eso es 50,000 pesos que nunca recuperaríamos. Hace unos años, había iniciado un negocio de reclutamiento exitoso y estábamos haciendo bien financieramente, pero aún así, 50,000 pesos era una gran cantidad de dinero. Le dije que antes de entregar ese tipo de dinero, quería reunirme con ella y que ella necesitaba ser completamente honesta conmigo sobre lo que estaba sucediendo. Ella estuvo de acuerdo. Supongo que no tenía mucha opción si quería mi cooperación. Walker organizó una reunión para nosotros en la sala de interrogatorio de la cárcel y dijo que estaría allí para explicar todo. Llegué a la cárcel, donde me revisaron para asegurarse de que no llevaba contrabando ni armas, y luego me llevaron a la sala de interrogatorio, que normalmente se utiliza para los acusados y sus abogados. Walker y Elise ya estaban en la sala, y Elise llevaba un traje naranja de la cárcel. No le sentaba bien en absoluto. En lugar de obtener respuestas directamente de Elise, Walker actuó como su portavoz. Dijo que probablemente descubriría los hechos de todos modos, así que estaba dispuesto a decirme lo que quería saber. Reveló que Elise y O'Brien habían estado teniendo un affair durante unos 6 meses, que solo había terminado debido a su muerte. Me quedé atónito por esta revelación y miré a Elise con ira. Eres una maldita tramposa, no es de extrañar que el sexo con ti fuera tan aburrido hasta que ese idiota murió, él te estaba utilizando, ¿verdad? Eres una mentirosa. Elise se sentó allí, conmocionada y devastada por mi estallido, con la cabeza baja y llorando. Walker dijo que entendía lo perturbador que era esta noticia para mí y me pidió que tomara unos minutos para calmarme. Dijo que, a pesar del affair, estaba seguro de que Elise no había matado a O'Brien. ¿Realmente estás tan seguro?, pregunté. Si estás tan seguro, ¿por qué la arrestaron por su asesinato? Deben tener alguna evidencia sólida en su contra. Walker continuó explicando que el asesinato tuvo lugar en la hacienda de 300 hectáreas de O'Brien, ubicada en el país de las colinas de Texas, al oeste de Austin. La casa de la hacienda era una mini mansión, más pequeña que la lujosa casa de O'Brien en el lago Austin, pero aún así era una residencia de 2 pisos con piscina y cancha de tenis. La casa estaba equipada con cámaras de seguridad exteriores con visión nocturna que capturaban cualquier movimiento de vehículos o peatones que se acercaran a la casa desde todos los lados. También había cámaras interiores, pero O'Brien solo las activaba cuando estaba ausente, y de hecho, estas cámaras estaban apagadas cuando él fue asesinado. Ted continuó explicando que la policía había mostrado footage de las cámaras de seguridad,
que capturaron el Lamborghini de O'Brien conduciendo por la entrada a las 9 de la noche en que fue asesinado. La cámara dentro de la casa grabó claramente a O'Brien entrando en el garaje antes de que apagara las cámaras interiores alrededor de las 1 de la mañana. Las cámaras de seguridad exteriores capturaron el Lexus de Elise conduciendo por la entrada y estacionando fuera. El footage claramente muestra a Elise caminando hacia la puerta principal y entrando en la casa. Me encontré la forma casual en que caminó hacia la casa tan inquietante como el resto de esta situación desordenada. Unos minutos después, la misma cámara grabó a Elise saliendo apresuradamente de la casa y prácticamente corriendo hacia su coche. «Maldita sea», exclamé. «Parece que ella lo hizo». Miré a Alisa y le pregunté, «¿Realmente lo hiciste?». Su abogado trató de detenerla para que no respondiera, pero ella no escuchó su consejo. «No, lo juro, no lo hice», dijo. Cuando entré, lo vi sentado en su silla. Podía ver sus piernas, pero su espalda estaba hacia mí. No respondió cuando lo llamé, así que pensé que estaba dormido. Cuando rodeé la silla y lo miré, tenía un agujero de bala en la frente, justo entre los ojos, y su pecho estaba cubierto de sangre. Grité, me asusté y corrí de regreso a mi coche. No estaba seguro de por qué debía creerle. «Ya has admitido que eres una mentirosa y una persona deshonesta que tuvo un affair detrás de mi espalda durante 6 meses, mientras yo me rompía el lomo para darte el tipo de vida que la mayoría de las mujeres sueñan», le dije. «Y no estoy seguro de por qué debería darle 50,000 pesos para sacarte de este lugar». Walker trató de traer un poco de calma y lógica a la conversación. Explicó que, como estábamos en un estado de propiedad comunitaria, la mitad de nuestro dinero pertenecía a Elise y que podían obtener esos 50,000 pesos con o sin mi ayuda. Al final, cedí y acordé cooperar, pero le hice claro a Elise que, independientemente de mi cooperación, estábamos terminados. Walker siguió siendo optimista de que Elise podría evitar los cargos a pesar de que había estado en la casa de O'Brien y había huido de la escena sin llamar a la policía. Walker resumió la evidencia recopilada por la policía. La buena noticia es que el análisis balístico no coincide con ninguna de las armas de nuestra casa con el arma del crimen. Desafortunadamente, la mala noticia es que las únicas personas capturadas por las cámaras de vigilancia de O'Brien en la última semana fueron O'Brien y la señora Campbell. Los detalles del caso llegaron a los medios de comunicación y convirtieron nuestras vidas en un infierno. Los reporteros nos acosaban fuera de nuestra casa cuando no estábamos allí, e incluso fuera de mi oficina. Algunas de las preguntas me hacían parecer un idiota. Me preguntaban si sabía sobre su affair con O'Brien y cosas por el estilo. Supongo que era un idiota una vez. Les dije a los reporteros que nunca había conocido a O'Brien y que no sabía nada sobre una relación entre él y mi esposa. Ciertamente no lo habría permitido si lo hubiera sabido. Eché a Elise de nuestro dormitorio y ahora dormía en la habitación de invitados y usaba el baño de invitados. Me dijo que Walker había dicho que necesitábamos parecer una pareja unida para evitar dañar aún más la opinión pública, lo que podría afectar a los posibles jurados. «Vete», le dije a Elise. «Ahora que tu novio está muerto, quieres ser una pareja unida. ¿Dónde estaba esta actitud unida cuando me abandonaste para acostarte con ese desgraciado?» Después de escuchar a Walker explicar la evidencia de la acusación, estoy convencido de que lo hiciste. No solo eres una tramposa, eres una asesina fría y calculadora. Me alegra que el Estado esté reteniendo mis armas de fuego hasta que este caso se resuelva. No confío en ti lo suficiente como para lanzarte. Incluso instalé un cerrojo en mi puerta del dormitorio para que no puedas entrar mientras duermo. Me miró con una expresión de shock. Al menos eso era lo que parecía. El fiscal del distrito se reunió con Walker y Elise varias veces, tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad. Acordaron un trato por homicidio culposo con una sentencia de 2 años, de los cuales ella cumpliría 1 año antes de ser elegible para la libertad condicional. ¿Por qué una sentencia tan indulgente? Supongo que la acusación tenía problemas importantes para demostrar la motivación. ¿Por qué necesitaría Elise matar a O'Brien? Él parecía tratarla bien y le daba regalos lujosos. Incluso abrió una cuenta bancaria secreta donde le transfería dinero. Cuando descubrí su cuenta secreta,
insistí en que me devolviera los 50,000 pesos que había puesto para su fianza. También tenían el problema de no poder encontrar el arma del crimen, a pesar de todos sus esfuerzos. Aunque Elise mantuvo su inocencia, Walker le rogó que aceptara el trato, ya que toda la evidencia, excepto la motivación y el arma del crimen, estaba en su contra y el acuerdo de culpabilidad era muy favorable. ¿Por qué arriesgarse a que un jurado la condenara por asesinato? El jurado no sería simpático con una mujer que había tenido un affair de 6 meses y las cámaras mostraban claramente que solo ella y O'Brien estaban en la casa. Con lágrimas en los ojos, finalmente aceptó. Una semana después, el juez aprobó el acuerdo de culpabilidad, ordenando a Elise que se presentara en la prisión de mujeres en 2 semanas. Al salir del tribunal, le entregué los papeles del divorcio. Nada se siente mejor que golpear a una tramposa cuando está abajo. El día antes de que ella debiera presentarse en la prisión, Elise me pidió que me sentara y hablara con ella. Me disgustaba y realmente no quería hablar con ella, así que le dije que hablaría si ella aceptaba firmar los papeles del divorcio después. Ella aceptó y organicé que mi abogado viniera a nuestra casa a las 7 de la tarde con un notario. El divorcio era un acuerdo estándar de 50-50, excepto que ella no recibió ninguna parte de mi negocio ni apoyo de la pareja o mantenimiento, como se llama en Texas. Los activos conjuntos también incluían los 250,000 pesos en su cuenta secreta, regalados por O'Brien. No me importaba que fuera dinero sucio, funcionaba igual que cualquier otro dinero y ayudaba a asegurar que ella no se aferrara a mis activos. Mi abogado y su notario estarán aquí en 1 hora. Después de eso, ¿accederás a firmar los papeles? Sí, firmaré los papeles. Gracias por hablar conmigo. Quería decirte que lo siento mucho por haberme involucrado con Conrad. Estaba en una situación difícil y tú estabas trabajando mucho. Nos conocimos en un café y él me encantó. Me hizo sentir mejor en un momento en que me sentía miserable. Pero eso no es excusa. Sabía quién era y sabía que era dueño de la empresa para la que trabajaba. También había oído rumores de que era un mujeriego con fama de perseguir a mujeres casadas. Debo admitir que me sentía halagada de que él me persiguiera. Eres una mujer hermosa y me sorprendería que no hubiera hecho un movimiento contigo, le dije, a lo que ella dio una pequeña sonrisa de agradecimiento por el cumplido. También quería que supieras que nunca dejé de amarte, incluso cuando estaba con él. Aunque estaba durmiendo con Conrad, nunca lo amé de verdad y sabía que nuestro affair terminaría pronto. Suena loco, pero realmente pensé que podría tener 2 hombres, al menos por un tiempo. Mi affair nunca fue sobre ti y quería que supieras que nunca hablamos de ti al principio, después de que terminamos. Él trató de insultarte y me fui en su lugar de pasar la noche con él. Le dije que si alguna vez decía algo malo sobre ti de nuevo, estábamos terminados. Fue después de esa noche que abrió la cuenta de 250,000 pesos para mí. «Wow», dije. Esto suena como si saliera directamente del manual del tramposo, capítulo sobre qué decir cuando te descubren. Sabes que la mayoría de los tramposos terminan siendo descubiertos y sabías que nunca toleraría la infidelidad. ¿Qué exactamente pensabas que pasaría cuando te descubrieran? Me lo merezco, lo sé. Creo que tienes fuertes principios morales, y eso es una de las cosas que me atrajo de ti en la universidad. Sabía que me echarías si alguna vez descubrías, pero supongo que cada tramposo piensa que es diferente y no será descubierto. Creo que el riesgo de ser descubierto es parte de la emoción que hace que el affair sea emocionante, pero por supuesto que no valía la pena. Tal vez soy una tramposa, pero tú y yo sabemos que no soy una asesina. Dime, Brian, ¿mataste a Conrad o pagaste a alguien para que lo hiciera?, pregunté. ¿Te puso Walker a hacer esto? ¿Te puso a intentar obtener una confesión de mí? Su rostro pálido me dijo que había dado en el clavo. Dime, querida esposa, si lo hice, ¿cómo demonios habría llegado allí? ¿Crees que el capitán Kirk me transportó en la nave espacial Enterprise? Enfrenta los hechos, viste las imágenes de la cámara de seguridad. Solo estabas tú y ese tipo O'Brien en su casa cuando una bala le hizo un agujero en la cabeza. Ya que estamos en el tema, ¿por qué no me dices finalmente por qué lo hiciste? ¿Iba a dejarte?
¿Le dijiste que lo amabas y él se rió diciendo que era solo un buen juguete para el sexo? Vete al infierno, gruñó. En ese momento, sonó el timbre de la puerta, señalando la llegada de mi abogado y su notario. Creo que esta conversación ha terminado. Es hora de terminar este miserable matrimonio, dije, saliendo de mi oficina para abrir la puerta. Por una vez, Elise cumplió su palabra y firmó los papeles del divorcio. En unos meses, sería un hombre libre y mi ex estaría sentada en una prisión estatal de seguridad media. Incluso jugué el papel de caballero y la llevé a la cárcel. Bueno, para ser honesto, quería asegurarme de que estuviera encerrada y fuera de mi vida para siempre. 6 meses después, estaba en la casa de Liz celebrando la finalización de mi divorcio, que había llegado por correo esa semana. Estábamos sentados en su bar, bebiendo bebidas para adultos, y Lee estaba fumando un buen cigarro. ¿Te sientes un poco culpable?, le pregunté. Lee me dio una mirada aguda. Ese bastardo mató a mi hermana menor. Se lo merecía. Tal vez no apretó el gatillo él mismo, pero la sedujo, una mujer casada con 2 hijos. Cuando su esposo se enteró de la affair y la echó, O'Brien la abandonó y la cortó. Megan estaba tan devastada que prefirió quitarse la vida antes que enfrentar las consecuencias, pero sabemos que O'Brien fue el culpable. Lee me había contado sobre O'Brien y su hermana después de su muerte. Había estado destrozado durante semanas. Solo asentí con la cabeza en respuesta, mientras le pausaba, tomando un largo trago de su cigarro. ¿Y tú? ¿Te sientes culpable de que Elise haya ido a la cárcel por un crimen que no cometió? No realmente. Esa estúpida se lo buscó ella misma. Sabía que quemaría su vida hasta los cimientos si alguna vez la descubría. Pero ella lo hizo de todos modos. Y, por cierto, aprendí a volar y aterrizar tu avión. Eso fue genial. Además, alguien tenía que detener a O'Brien para que no siguiera persiguiendo a mujeres casadas y arruinando más matrimonios. Causó demasiado daño. Desafortunadamente, parece que nuestros tribunales y sistema legal no se preocupan por eso a veces. La moralidad y la ley no siempre coinciden. Tienes razón, hermano, dijo Lee, inclinando su cerveza hacia mí. Chocamos las botellas y nos sentamos en silencio durante un rato, disfrutando de la noche. Luego le pregunté, nunca hemos hablado realmente sobre esto, pero ¿cuán difícil fue la operación para ti? ¿Cómo te sentiste al poner una bala entre los ojos de esa escoria? Rebote, dijo Lee con una risa. Sabía que le había servido en las fuerzas especiales y probablemente había matado a muchos malos, pero esta misión había sido particularmente complicada. Después de la muerte de su hermana, le había planeado matar a O'Brien. Su entrenamiento militar le enseñó a planificar meticulosamente y tenía que admitir que su plan fue brillante. Había conocido a Lee durante unos años y éramos buenos amigos. A menudo íbamos de pesca y caza juntos. Él había explorado exhaustivamente la casa de campo de O'Brien en la colina antes de que ella muriera. Su hermana Megan incluso le había dicho que O'Brien siempre mantenía las cámaras exteriores encendidas, pero apagaba las interiores cuando estaba en casa. Esa información fue crucial para su planificación. Me enteré de la affair de mi esposa con O'Brien poco después de que comenzara. O'Brien le había enviado un mensaje de texto, un mensaje inocente, probablemente algún código para su affair. La hermana de Lee, Megan, y Elise estaban conectadas a través de su trabajo en una de las empresas de O'Brien. Cuando le dije a Lee sobre el affair de Elise con O'Brien, le tomó algún tiempo, pero finalmente me convenció de jugar el juego largo y no divorciarme de ella de inmediato. Mientras Lee era un asesino experimentado, yo era prácticamente inútil en nuestra operación, pero estábamos en esto juntos. Lee decidió que mi papel sería pilotar su avión mientras él llevaba a cabo el trabajo sucio. Le tomó varios meses enseñarme a volar y aterrizar su avión. Fue divertido, pero en el fondo sabía que estaba aprendiendo a volar solo para ayudar a Lee a matar a O'Brien, y eso me envió un escalofrío por la espalda. Seguimos los movimientos de Elise utilizando un rastreador GPS en su coche y había aprendido el código de acceso para desbloquear su teléfono. A menudo revisaba sus mensajes para monitorear sus próximas reuniones con O'Brien.
La mañana de la operación, Lee condujo un viejo jeep a un lugar aislado a unos 2 km de la casa de O'Brien y lo cubrió con una red de camuflaje. Retiró las placas y las reemplazó con unas tomadas de un coche abandonado que había encontrado. Después de esconder el jeep, lo recogí y lo dejé en su casa antes de regresar a casa antes del mediodía. Esa noche, fui a Lee y volamos el avión, justo como le dije a la policía, excepto que yo era el piloto. Lee estaba vestido completamente de negro, con guantes de cuero negro, una balaclava que cubría su rostro y gafas de visión nocturna. Parecía aterrador. Tenía un paracaídas militar estilo cuadrado negro, que dijo era muy maniobrable y le permitiría aterrizar en el techo de O'Brien o incluso mejor en el balcón del segundo piso con una puerta corredera que conducía a un dormitorio arriba. El dormitorio principal de O'Brien estaba abajo. También tenía una mochila atada a su frente, llena de herramientas y equipo para su escape. Piloté el pequeño avión bajo la dirección de Lee hasta que él sintió que estábamos en el lugar perfecto. Abriendo la puerta del avión, gritó: «Vamos a hacer esto, amigo», sobre el ruido de la hélice y saltó hacia la noche. Las condiciones eran ideales: oscuridad, apenas un poco de luz de luna y vientos calmados, lo que permitió a Lee hacer un aterrizaje perfecto en el balcón del segundo piso. Desde su reconocimiento, sabía que las cámaras no apuntaban al balcón. Abrió la cerradura de la puerta del balcón y esperó allí hasta que O'Brien llegó y apagó las cámaras de vigilancia interiores. Lee entró silenciosamente en la casa y se deslizó por las escaleras. Me dijo que quería tener una conversación con O'Brien antes de dispararle. Al rastrear el coche de Elise con GPS, sabíamos que ella todavía estaba a 1 hora de distancia. No pensamos que hubiera dispositivos de escucha en la casa, pero Lee no quería correr riesgos y, al final, no le importaba lo que O'Brien tuviera que decir. Encontró un lugar donde podía ver a O'Brien y esperó a que se sentara, ya que no quería que su objetivo se asustara y saliera corriendo. Una vez que el bastardo se sentó en su silla, le apareció, apuntando una pistola a la cabeza de O'Brien. Para decir que O'Brien estaba sorprendido y aterrado sería un eufemismo. Al principio, Conrad pensó que era víctima de un allanamiento de morada y rápidamente ofreció al hombre enmascarado dinero y objetos de valor. Con la pistola todavía apuntando a la cabeza de O'Brien, Lee se acercó calmadamente a él y le susurró al oído: «Esto es por Megan». Dando un paso atrás, Lee vio la realización golpear a O'Brien y también notó una gran mancha húmeda formándose en los pantalones de O'Brien. Luego, le apretó el gatillo, poniendo fin a la patética vida de O'Brien. El equipo de escape de Lee era un ultraligero desmontable de ala delta hecho con estructuras de aluminio ligero que se unían para sostener la tela de nylon de las alas. Le tomó unos 10 minutos ensamblar el ala delta, ya que las cámaras exteriores estaban anguladas hacia abajo para capturar a los intrusos. Lee pensó que solo necesitaba volar unos 100 metros lejos de la casa para evitar la detección. Después de asegurarse de que había empacado todo su equipo, se retiró al balcón y cerró la puerta desde el exterior. Esta vez, subió desde el balcón al techo y usó una cuerda que había atado para subir el ala delta ensamblada al techo. Afortunadamente, la pendiente del techo era manejable, así que subió cuidadosamente al punto más alto con el ala delta. Sintiendo una ligera brisa en su rostro, tomó un impulso a lo largo de la cresta del techo y lanzó el ala delta. Me dijo que probablemente debía estar lleno de adrenalina porque probablemente voló 500 metros antes de aterrizar. Una vez en el suelo, le desmontó el ala delta y se dirigió al jeep. Empacó su equipo y se alejó en la noche. Al día siguiente, se deshizo del arma, el ala delta y la ropa negra que había llevado. Incluso se deshizo de sus zapatos para evitar dejar cualquier rastro. Al escuchar a la recordar su parte de la misión, exclamé: «Lee, has estado retirado durante más de 10 años, pero todavía lo tienes». «Lo hice por mi hermana pequeña, que descanse en paz», dijo. Como dijo Toby Keith, no soy tan bueno como solía ser, pero soy tan bueno como siempre fui.